Buenos días a todos, vamos a comentar la sesión de hoy, 27 de noviembre de 2017, sesión DAX, y empezamos con el gráfico de 60 minutos. Como podéis ver, hoy el precio ha abierto con un pequeño gap que teníamos desde el precio del cierre, que fue el viernes en 13.063, con una apertura en el 34 aproximadamente, 33, es decir, unos 30 puntitos de gap aproximadamente. Teníamos puesto como primera zona de punto de control o parada esta zona de aquí abajo del 87. También podíamos utilizar la del 97, que ha utilizado perfectamente el precio, pero esperábamos un poco más al precio hacia abajo en el 87 aproximadamente, 85, 87, porque era una zona de volumen del viernes, y además zona de volumen de un minuto el viernes, y además teníamos toda esta zona de aquí que había servido de punto de parada durante el jueves y el viernes por la mañana. En 15 minutos teníamos también situado el precio justo en esta zona, en el 91, y finalmente se ha quedado en el 97. Entre el 91 y el 87 es donde creíamos que el precio se podía ir. Por arriba, que teníamos primero punto de parada el 13.048, que estaba justo en medio del cierre de gap que teníamos fijado. Por arriba teníamos la zona que dejó el viernes 13.129 y que dejó el miércoles 13.166. En caso de rotura de toda esta zona, podría ser ya que el precio, pues como habíamos comentado, a partir de esta zona de aquí, 13.162, nos quedaría solo por romper toda esta zona aquí en 192 y empezaría la carrera ya para romper los 13.269, que es esta zona de aquí de volumen, que es el máximo volumen que ha aparecido de momento. Muy cerca está esta zona de volumen de aquí, que marcaba pues una zona de demanda importante, es decir, parada el precio en los mínimos, y salimos de nuevo hacia arriba, reventando todos los stops que teníamos de cortos. Y bueno, pues parece que de momento el precio, aunque hoy ha reaccionado con fuerza y de momento hacia arriba, veremos dónde nos lleva. Fijaros una cosa, en 15 minutos teníamos aquí varias zonas también. Teníamos la zona por abajo del 12.992, perdón. Teníamos también la zona del 13.048 y luego teníamos esta zona de aquí, 13.082. De momento llevamos ya 115 puntos de subida desde hace pues aproximadamente una horita, casi una hora, de unos 115 puntos de subida. Con lo cual, viendo que el precio en esta zona de aquí se lo han girado directamente, fijaros cómo aparecen volúmenes tanto en esta vela como en esta, he decidido que el precio hoy tenía que tomar largos hasta el cierre mínimo, el cierre de gap, este de aquí arriba, 13.064, y a partir de aquí veríamos cómo estaba la situación. Fijaros cómo han trabajado muy bien el 13.082, que es la zona que teníamos aquí marcada en un minuto, zona de volumen, y aquí el 13.081 y medio se han quedado a medio punto de la zona de 15 minutos que nos había dejado el viernes por la mañana, si no recuerdo mal, sí, perdón, el viernes por la tarde, en horario contado. Bien, ¿cómo hemos trabajado? Pues he buscado largos. Este era el patrón, hoy me ha salido mal y hay que decir que pues ha sido seguramente dado toda una serie de situaciones. Hemos sabido leer bien digamos el movimiento del precio. Cuando he visto que el precio aquí ya no tiraba más, fijaros cómo sale volumen casi en la parte baja de la vela, vuelven a recuperar el clúster. No me acabo de creer este movimiento, aunque fijaros, tenemos el MACD que nos está marcando ya una divergencia alcista en 30 segundos, y tenemos también el precio en esta zona. Fijaros como el MACD no está marcando una divergencia clara, ¿de acuerdo? Tenemos este mínimo precedido de un nuevo mínimo con un nuevo mínimo del MACD, con lo cual aquí no tenemos divergencia, pero como ya sabéis, a mí me gusta más las divergencias siempre en deltas acumulados, y fijaros que en un minuto teníamos aquí una divergencia de las buenas, con lo cual ya veo que tenemos, es decir, que esta bajada de aquí es simplemente una pura acumulación en esta zona, reventando stops, gente que quiere seguirse hacia abajo, o un último tirón del precio, y ya aquí esta es la entrada. Para mí sí se tiene que hacer fijaros este secado de volumen que hay aquí, no hay más oferta, con lo cual el precio se va hacia arriba. El precio debería irse hacia arriba hasta esta zona de aquí, que son los máximos anteriores. Esta era la jugada, yo creo que era la más sencilla del día,
había que jugárselo un poquito. Teníamos un stop 13.007, 12.995 aproximadamente, de unos 12 puntos, eso es verdad, pero teníamos un profit del, del 7 al 35 de 30 puntos casi, con lo cual pues bueno, había ya un riesgo-beneficio bastante bueno. Una vez llegamos aquí y aparece esta zona de volumen, continuamos teniendo el target con el cierre de gap. Fijaros como el precio hace un A, un B y un C, no consiguen romper el VWAP, con lo cual cuando el precio tira hacia arriba y baja aquí, tenemos el precio hace la apertura aquí, le doy la entrada y fijaros que nos da la entrada en el 38, 3 puntos por arriba. Es verdad que yo seguramente en el 35 no me habría entrado, pero esperaba el 36. La verdad es que me dan 3 puntos por encima de donde tenía la entrada. Coloco el profit, el stop por aquí y el target hacia arriba. Mi stop tiene que estar o debajo aquí, que sería del 19 hasta el 35, son 16 puntos, con lo cual decido cortarlo bastante porque creo que tiene que hacer el tirón. ¿De acuerdo? Fijaros cómo el precio vuelve a bajar, vuelve a testear el VWAP. No teníamos ninguna zona de volumen aquí ni nada, fijaros que la rompen. No teníamos tampoco ninguna zona en 15 minutos por aquí abajo, porque además teníamos la zona de los 13.030. Fijaros, esta zona de aquí de hoy intradía, 13.029 y medio, 13.030, donde el precio esperaba que reaccionara hacia arriba. Luego ya teníamos sino el 25, que era esta zona de aquí que nos hizo el viernes, o tenemos ya esta zona de aquí que sería el 17, que tampoco se testeó el viernes y bueno, pues podía haber ahí cierto movimiento. No ha llegado a ninguna de las tres, una se la ha pasado y las otras dos no ha llegado, así que bueno, el precio tira hacia arriba y cuando vuelven ya rompen esta zona, este clúster de aquí, lo rompen y el precio vuelve a testear hacia abajo, entro en el 40, ¿de acuerdo? Entrada 41 y medio, bastante bien ejecutada y espero la salida hacia aquí. Cuando veo que el precio hace un primer tirón del 41 y medio y se va hasta el 48 y medio, son 7 puntos, perdón, si son 7 puntos, decido colocar el even porque esperaba un tirón así. He colocado el even, lo saltan al tick, se va un puntito, o se va un punto hacia abajo y salen volando, y esta era la zona. La zona era esta porque fijaros además cómo el precio acaba haciendo el target al tick, ¿de acuerdo? Es decir, hacen el movimiento del FIBO desde aquí hasta máximos, mínimos, máximos. Y estas eran las dos operaciones que creo yo que había que tomar. Esta de aquí, ¿de acuerdo? Y esta de aquí. Esta de aquí, bueno, quizá tendríamos que haber esperado, viéndolo ahora con perspectiva, tendríamos que haber esperado que el precio testeara bien, o sea, rompiera bien como han hecho, entre comillas, por aquí. Y es verdad, poner el stop por debajo. Es decir, yo la entrada que he hecho en el 41, tenía el stop en el 31, esperando que el precio respetara bien el 35. Cuando he visto que hacían el tirón y tal, pues he pensado, hostia, esto se va. Y no se ha ido, ¿de acuerdo? A partir de aquí aparece una zona de volumen. Yo ya he desconectado porque creo que había sido un día de esos que no vale la pena continuar intentándolo. He hecho dos operaciones, tenía que haber hecho esta de aquí, no la he hecho esta de aquí, salta el stop, he hecho esta de aquí, salta el even, lo he colocado demasiado pronto, pero la he saltado por un punto, pues ya está, la recuperaba perfectamente porque aquí el precio yo lo he puesto justo en la zona del 64, más que nada porque en la salida en el 70 casi, con lo cual he preferido salirme en la zona de cierre de gap, 64, teníamos la entrada en el 41, eran 22 puntos y medio, cubríamos perfectamente el stop anterior y nos daba un profit de 14 puntos. Bueno, no nos lo ha dado, el movimiento lo ha hecho, fijaros cómo sale volumen aquí, fijaros cómo vuelve a salir volumen aquí, el precio, yo cuando he visto ya esto he desconectado, no he querido continuar. Fijaros cómo comentábamos la zona en 15 minutos del 13.081, que también coincidía con la zona de un minuto, fijaros esta de aquí, 13.082, y aquí teníamos la zona en 15 minutos en el 13.081, por un puntito no lo han hecho, pero fijaros cómo testean bien esta zona y se van hacia arriba. Eso es lo bonito de las zonas. Y bueno, teníamos también en toda esta zona del 81, bueno, primero que todo el perfil del viernes. Fijaros cómo el precio ha bajado a tocar todo lo que serían los mínimos o las zonas de bajo volumen que teníamos de los mínimos del viernes, ¿de acuerdo? Toda esta zona aquí del 95 hasta el 75 teníamos una zona de 20 puntos sin mucho volumen, aunque el precio ha bajado a tocar
las zonas de mínimo volumen, han abierto aquí también las zonas de los nodos de bajo volumen y de trabajo en mínimos. El precio aquí, hasta aquí, ¿de acuerdo? Se ha abierto, perdón, se cerró el precio en esta zona de aquí, se ha abierto el precio casi en las zonas de mínimos. Y nada, hemos tenido un buen soporte y una buena parada en la VWAP. Hoy ha sido una cosa bastante interesante, porque en el caso de entrar aquí, que se hubiera también podido entrar quizá, teníamos claro que o el precio rompía aquí arriba, ¿de acuerdo?, el 13.033, o no hacíamos nada. Pero una cosa estaba clara: en el caso de que no rompa el VWAP hay que poner el even. Entonces entras en el 7.8 o en el 9, se te va el precio hasta el 13.022, son 13 puntos, pone el even o vete, porque si no se rompe el VWAP, el primer ataque raro que rompa, y en el momento en que se rompe el VWAP de esta forma, el VWAP servirá en ocasiones para hacer las paradas, y este C así lo ha confirmado. ABC, el C no es proporcional porque tendría que haber parado bastante más hacia abajo. El C tendría que haber sido aquí abajo, ¿de acuerdo? Pero sí que es proporcional, perdón, sí que es interesante ver cómo paran en el VWAP y cómo aparece este poco volumen aquí, que hace que tengamos claro que el precio no va a circular hacia abajo. Bueno, pues esto ha sido la sesión de hoy, una sesión que yo creo que era para sumar puntos. Nos vamos negativos, pero bien leído, bien estructurado el precio. El viernes teníamos claro que habíamos visto los mínimos, teníamos claro también que los máximos que habíamos visto, al no ser sesión europea, perdón, al no tener sesión americana abierta del todo, teníamos claro que el precio podía hacer de las suyas. Así lo han hecho al inicio de sesión. Hemos esperado pacientemente, hemos aprovechado las operaciones que hemos creído que eran buenas, siempre en el sentido de la sesión de hoy y en el sentido de la demanda, perdón, y en el sentido del volumen del precio donde iba. Ha aparecido más demanda, pues vamos largos y punto. Y no buscamos cortos, ni buscamos finales o salidas del precio hacia arriba para buscar un corto. No, buscamos largos. Lástima pues que haya acabado así, y bueno, pues eso nos ha hecho que dejáramos la operativa debido a pues este punto de joder. Íbamos largos, lo hemos intentado dos veces. Uno ha saltado el stop muy cerca de donde lo teníamos, el otro ha saltado el even a un punto de los mínimos y se han ido a hacer el target. Pues a veces hay que saber no poner el even, y a veces pues hay que aceptar que no saldrán stops, no hay más. Así que nada, un saludo y que tengáis una buena sesión de trading. Hasta la tarde.